con nosotros en este momento, que nos ayude para que nosotros podamos atender a lo que Dios quiere que nosotros atendamos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú tienes propósitos, tú tienes proyectos, tú tienes planes para nuestras vidas. Y Señor, gracias porque nos has mencionado que el trabajo continúa, que necesitamos proseguir, que necesitamos continuar haciendo lo posible por agradarte. Señor, que tengamos eso en nuestra mente, que tengamos el entendimiento de que todo lo que hacemos en este lugar tiene un solo propósito, y es agradarte a ti como persona, servirte a ti como soberano, y darnos cuenta que somos seres humanos imperfectos, que buscamos situaciones humanas, pero que dentro de nosotros estás tú, tu persona, tu divinidad, y nosotros tenemos que comportarnos como aquello que quieres que seamos, como aquello que quieres y planeaste que nosotros llegásemos a ser. Te queremos pedir que nos ayudes. Estamos limitados, somos torpes, pero Señor, tú eres bueno con nosotros. Y tú quieres grandes cosas para nuestras vidas. Te solicitamos que nos ayudes y que nos permitas participar en esta obra, la más cercana a nosotros que tenemos delante de nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros hemos leído Génesis capítulo 1, no batallamos mucho para la lectura. Vamos a tener otra lectura. Les voy a pedir que me acompañen a el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículos del 11 al 16. Malaquías 2, del 11 al 16. Me espero un instante. Algunas Biblias están pegadas porque son nuevecitas. Otros los que están pegados son los dedos porque el frío está intenso. Lo entiendo. Malaquías 2, yo ya lo tenía separado. Malaquías 2, del 11 al 16. Casi ya todos llegamos. ¿Sí, verdad, Adrián? Ok, bien, va. Como dicen por algún lado. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y
y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seáis desleales. Buscando una descendencia para Dios. Buscando una descendencia para Dios. Creo que todos los que estamos aquí queremos ser obedientes a Dios. Estoy seguro de ello. Y me llamó mucho la atención esta frase y la asocié con el diseño original que Dios tenía para el matrimonio. Tenemos que ubicarnos, a lo mejor nos vamos a dar cuenta que no es tan, no va a ser tan sublime lo que voy a hablar, no va a ser tan elevado como lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero está escrito en la Biblia. Y ubiquémonos en este ejemplo que a lo mejor es el ejemplo de ustedes, Roberto. Perdón, pero es que necesito, ahora sí, como es algo que vamos a vivir, necesitamos atender. Quisiera que se acordaran de esto. Hace algunos años, un hombre y una mujer decidieron casarse. Ahí se pueden acomodar todos. Nos podemos acomodar todos. Decidieron asistir a las pláticas matrimoniales, prematrimoniales. Nos hablaron sobre comunicación, sobre finanzas, sobre los hijos, sobre muchas cosas que se nos hablaron. No sé cómo recibieron ustedes sus pláticas, pero voy a hablar de un ejemplo que pudo ser general o que puede ser general en este momento. Un matrimonio, un ahora matrimonio, recibió esas pláticas en completa ignorancia, pensando que solamente se trataba de rellenar un tiempo, de cumplir con un requisito. En quienes recibían los mensajes había ignorancia, había inmadurez y mucho de idealismo. No vamos a necesitar nada de eso. Son exageraciones. Podemos decir que en aquel momento, los que sí están recordando, ¿qué sabíamos del matrimonio? ¿Qué sabíamos de los hijos? ¿Qué sabíamos de la crianza? Absolutamente nada. Estábamos pensando completamente de una forma inmadura. Y nosotros teníamos un concepto, estoy hablando por ustedes, estoy hablando por mí, teníamos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Prácticamente idealizamos todo. Idealizamos la cantidad de hijos que íbamos a tener, cómo los íbamos a cuidar, cómo resultarían nuestros hijos. Todo eso lo pensábamos más las damas que los varones. Los varones a veces no pensamos tanto esas cosas. Teníamos incluso un plan ideal. Va a suceder esto. Los primeros años de nuestro matrimonio, primeramente nos vamos a conocer, vamos a entendernos, vamos a acoplarnos y después vamos a tener hijos. Ese era el plan ideal que nosotros como seres humanos habíamos diseñado. Vuelvo a decir, ignorantes, inmaduros, idealistas. Nos casamos. No estoy triste. Nos casamos, pasó un tiempo y podemos decir, ¿cómo fue tu boda? Fue lo que yo esperaba y mucho más. Fue algo emocionante,
fue algo hermoso. Posterior a eso, empezamos a orar por descendencia, porque es lo que dice Malaquías. Y es el diseño original de Dios. Y en esa ignorancia, en esa inmadurez y en ese idealismo, nos imaginábamos el hijo o la hija perfecto. ¿Eran malos nuestros deseos? No, de ninguna forma. Pero eran débiles, porque no estábamos concentrados en lo que Dios quería. Estábamos concentrados en lo que nosotros queríamos. Ahí es donde nosotros tenemos que atender. Pensamos en un hijo físicamente completo, sin ningún defecto, sin ninguna falla, sea hombre, sea mujer, pero que esté bien. Y ahí nos limitamos. Algunos hasta le agregaron que sea inteligente, como su papá, mejor como su mamá, ¿verdad? Mejor como su mamá. Que sea trabajador, que contribuya a la sociedad. Pero ¿cuál debería ser el mayor deseo de los padres para con los hijos? El mejor deseo que nosotros pudiéramos servir. Aunque hay que guardar las reservas, Lucas, capítulo 2. Con la distancia guardada, Lucas 2, este debería ser nuestro mayor deseo. Lucas 2, versículo 52, ¿lo tienes, Diego? Sí. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese debería haber sido el deseo de nosotros, que creciera no solamente físicamente, sino también en sabiduría y en gracia. Pero en nuestra juventud, en nuestro posicionamiento, nosotros no pensamos en eso. No lo estás, ni siquiera ahorita que te estás preparando para eso. Espero que te estés preparando. Estoy viendo a un joven. Espero que te estés preparando. Tienes que ubicar ya el mejor deseo para con los hijos, si Dios te permite tenerlos. Ahorita me estoy dirigiendo a un joven. Es que no solamente físicamente, sino también en sabiduría y en gracia, crezca para con Dios y para con los hombres. Primeramente para con Dios. En otras palabras, nuestro mayor deseo debería ser que nuestros hijos vivan para el Señor. Ese debería ser nuestro mayor deseo. Es decir, que reciban en determinado momento al Señor Jesucristo y que lo sigan todos los días de su vida. Aquí necesito hacer una aclaración. De ninguna manera estoy pensando en que no se deben preparar en otras áreas, en las áreas seculares, pero que esto no sea su prioridad, que su prioridad siempre sea que vivan para el Señor, en el área donde se encuentran. No solo que reciban a Cristo, sino que reflejen la imagen de Dios en sus vidas, que muestren la luz de Cristo, la luz de Dios a todas las personas. No hay nada más importante en la vida, creo yo, que ser una herramienta de Dios. Entonces tenemos que ubicarnos ahí. ¿Cuál era el deseo de Dios cuando diseñó el matrimonio? Ahora sí, vámonos a Génesis. Vámonos a Génesis. No voy a ser intelectual, no voy a ser sublime, voy a ser, espero que tratar de darme a entender. Aquellos que todavía no son padres y los que desean ser padres y los que desean tener
una esposa. Espero que ningún joven aquí desee tener una novia o un novio, sino que deseen tener una esposa o un esposo, ¿sí? Digo, porque los intermedios no sirven para nada. No me estoy refiriendo al grupo. Es decir, los intermedios, eso de novio, 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 novia, 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 esos no sirven. Algo definitivo, algo concreto, algo desde el principio definido. Entonces, nuestra esperanza tenemos que ubicarnos. No deben ser nuestros hijos. Nuestra esperanza es Dios utilizando a nuestros hijos. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro mayor deseo, que esos hijos que tengo o que voy a tener les sirvan a Dios, que les sean útiles. Volvemos a Malaquías 2:15, la parte que ya leí. Malaquías 2:15, buscaba una descendencia para Dios. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar una descendencia para Dios. Y nosotros tenemos que entender que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Nosotros leemos en el 14, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nosotros tenemos que ser leales a aquel con quien estamos, porque oramos por eso. Bueno, debimos haber orado por nuestro compañero, por nuestra compañera, perdón por eso, compañeros ahí está en la policía, por nuestro esposo y por nuestra esposa, ¿sí? No, nada de otras cosas. Porque nosotros tenemos muy bien entendidos muchas cosas, hablamos de muchas cosas. Hace un instante me sorprendí todas las cosas que hablamos, pero nosotros tenemos que ubicarnos en cosas reales, en cosas prácticas. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Pregunto abiertamente y me van a dar 50 respuestas. ¿No será que Dios ya lo estableció? ¿No será que Dios lo expresó? ¿No es acaso lo que dice Génesis? ¿No es acaso esto? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero nosotros somos muy concretos, somos muy limitados y pensamos que solamente se trataba de tener hijos, solamente es uno y otro y otro y otro. Pero Dios requiere más que eso. ¿Qué es lo que requiere Dios de nuestra descendencia? Que sean hijos e hijas piadosos, hijos e hijas consagrados para el Señor. Eso es lo que quiere. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que decimos en casa. Nosotros decimos muchas cosas, nosotros hacemos muchas cosas. Estoy trabajando por una descendencia piadosa en mi casa. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Necesitamos cuidar nuestro espíritu y no faltar al propósito inicial del matrimonio, ese propósito de Dios para el matrimonio. Yo necesito ubicarme, tú necesitas ubicarte. Aquí hay gente que no se ha casado, hay jóvenes y hay jóvenes más jóvenes que en algún momento van a tener ese deseo. Centrémonos en esto. Uno de los propósitos importantes del matrimonio es el que hemos dicho y recalcado y repetido.
hijos que vivan para Dios. Hijos que vivan para Dios. No estamos, ¿dónde está? Acá está Emanuel. ¿Dónde está Moisés? Ahí están. No tengo problemas con hijos que se dediquen a la mecatrónica, siempre y cuando la mecatrónica exalte el nombre de Dios. Si la mecatrónica no exalta el nombre de Dios, ¿de qué me sirve la mecatrónica? Si yo produje un profesionista, gracias a Dios. Pero ¿qué le será más importante a Dios? Perdón por tomarlos a ustedes. Ustedes pueden decir, ¿y de qué sirve un médico? Para que quedara a mano, ¿verdad? Quedamos a mano. ¿De qué sirve un médico? Es cierto, tienes razón. Pero tenemos que entender, a mí nadie me dijo, y yo tenía otro plan hace mucho tiempo, y no me ubicaba en lo que Dios quiere. No tengo nada contra la mecatrónica ni contra la medicina menos, pero lo más importante es servirle a Dios. Lo más importante es vivir vidas que comiencen y terminen con Dios. Que esa sea su prioridad. 26 a 28 de Génesis. Ya lo hemos leído, nada más concentrémonos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Lo leímos hace un instante y nos lo sabemos porque es el capítulo que todos leemos en enero. Todos alcanzamos a llegar a Génesis 1. Yo es uno de los dos versículos que me sella, el hermano Félix ya sabe. Génesis 1:1 y Juan 3:16, esos son mis dos versículos que yo puedo repetir. Dios creó a Adán y a Eva. Dios creó a la raza humana, a su imagen, a imagen de Dios. ¿Para qué? Porque hay que recordar, fueron creados Adán y Eva antes de la caída. Fueron creados antes de la caída. No fueron creados después de la caída. Entonces, el propósito del matrimonio es antes de la caída. Luego nosotros nos ponemos a razonar, nos ponemos a ubicarnos en situaciones posteriores, pero el matrimonio es antes de la caída. Nos ponemos con nuestro, dije el jueves, ¿verdad? Con nuestro dispensacionalismo. Pero el matrimonio es de antes de la caída y tiene un propósito de antes de la caída. Producir hijos piadosos. Producir hijos piadosos, y nosotros acoplamos los dos sentidos, el de Génesis y el de Malaquías. Desde el inicio ese era el deseo de Dios, hijos piadosos en el matrimonio. ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer para que el deseo de Dios en el matrimonio sea realidad? Porque esa es nuestra función. Y nosotros tratamos de hacer cosas en nuestra casa, pero nos vemos limitados por muchas circunstancias, y ahí es donde nosotros tenemos que ver las limitaciones que tenemos y actuar en contra de las limitaciones, pedirle a Dios fortaleza, pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo puedo actuar en contra de las limitaciones que el mundo me está presentando? El mundo me dice, vas a hacerlo así y vas a hacerlo de esta otra manera. ¿Cómo voy a actuar yo en contra de esas limitaciones? Porque Dios busca hijos piadosos. Ese es el diseño de Dios. Acuérdense de esto. No sé la situación, bueno, acá fue otra situación, pero ahí va la situación de Diego. Y luego lo pongo la situación mía. Es un niño. Es una niña. Y eso es teología total. Es el diseño de Dios. El diseño de Dios, un hombre, una mujer, se vuelven una sola carne y empieza a venir los pensamientos,
los recuerdos. Dios estaba haciendo que todo eso que está escrito se hiciera realidad. Miraste a ese bebé, yo también miré a esa bebé y pensé, ¿qué va a pasar con ella a los 15 años, a los 20 años? Qué tremenda responsabilidad decir, es mi hijo, es mi hija. Siendo tú creyente, siendo yo creyente. Sí, en mi tiempo yo completamente inmaduro, pero qué tremenda responsabilidad. En ese momento cuando lo tienes, a lo mejor, a lo mejor las damas lo piensan más. Empiezan los pensamientos, nosotros somos medio despistados un poco, ¿no? No tanto, ¿verdad? Pero un poquito sí. Pero yo creo que las damas son más detalladas y que dicen, ¿y ahora? Y empiezan a pensar, ¿quién tiene el bebé más chico? Ah, ya sé quién. Ya está pensando hasta, ¿y dónde va a estudiar? ¿Y qué va a estudiar? ¿Y con quién se va a casar? Y un montón de cosas. El diseño de Dios te empieza a abrumar. Y es el diseño de Dios y está establecido desde Génesis, que formaran una sola carne, que tuvieran hijos. Y ese deseo de Dios se hizo carne. Es niño, es niña. Ese deseo de Dios, 139 Salmo. Está muy largo, pero como quiera, Emanuel. Salmo 139, del 13 y hasta el 16. Maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que hay, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y el libro, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y se sorprende Emanuel cuando acaba de leer eso. Se sorprende porque hay muchas emociones, hay muchas reacciones. Platicaba con, ¿dónde está el joven de atrás? Allá está. Platicaba con el joven de atrás cómo los salmos nos llevan al corazón del escritor, al corazón mismo de Dios, porque siendo escritura de hombre, tiene mensaje de Dios. Entonces esto es sorprendente cuando leemos esto. Tú me formaste a mí, en el vientre de mi madre. Y te das cuenta, te ubicas y con todos los defectos que nosotros tenemos, con todas las contrariedades que puedas decir de ti y de mí, somos maravillosos para Dios. Maravillosas son tus obras. Y cuando viste a ese niño, y cuando vi a ese niño, maravillosas son tus obras. Qué increíble diseño tienes, Dios. Y yo lo he estado viendo y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y no me sorprendo. Esa es la parte donde nosotros tenemos que ubicarnos. El hecho de que un hombre, una mujer se conocen, llegan al matrimonio, forman una sola carne, tienen hijos, diseño divino. Está el diseño del mundo, pero el diseño del divino ahí está. Ahora, es niño, es niña. ¿Para qué está aquí Dios? ¿Para qué está conmigo?
¿Cuál es el propósito tuyo y cuál es mi responsabilidad ante esto? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y eso es sorprendente, a nuestra imagen. Cuando se dice eso de la imagen, nosotros nos ponemos a pensar nada más en esa palabra, imagen. La palabra imagen es importante porque nos cae un peso encima. La imagen de Dios en nosotros. Ya sé que va a venir aquello de que luego pecamos, pero primero la imagen ahí está, el diseño ahí está, para el matrimonio sigue y nosotros tenemos que atenderlos. Podríamos sacar conclusiones de el diseño, la imagen, el propósito, porque dice para que señoree, no sé qué tantas cosas vienen por ahí escritas. Entonces, conclusiones que nosotros sacamos nada más de esa lectura que hemos tenido. De tal palo, tal astilla es la primera conclusión. ¿Qué significa eso, Emanuel? Correcto. Los padres, los hijos son semejantes a los padres. ¿Te guste o no te guste? ¿Me guste o no me guste? Los hijos son semejantes a los padres. Es decir, tenemos características similares a nuestros padres. Hay características que están ahí. Dios tiene atributos únicos, no me voy a meter en las complicaciones que le gusta meterse al maestro de los adultos. Que los atributos de estos, que los atributos de aquellos, no me voy a meter en estas complicaciones. Hay atributos de Él que yo no tengo ni voy a tener jamás. Hay atributos que Él me comunica, me transfiere, me entrega. Entonces, nosotros podemos reflejar una parte de las cualidades de nuestro Padre Celestial. Caro, Mateo 5:48. Espero que sea. Ay, caray. Ay, caray. Ya estuvo muy difícil la cosa. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es qué? Perfecto. De ahí nosotros decimos, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Eso es lo que somos. Dios es santo y nos está llevando a ser santos. Dios es piadoso y quiere que nosotros seamos piadosos y que tengamos hijos piadosos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Lo vamos a lograr con nuestro accionar y con nuestro ejemplo. ¿Estamos listos para eso? Los niños más pequeños, ¿quién más falta? ¿Me falta alguien más pequeño? ¿Mande? Rebeca y Eliam, ¿verdad? Esos son los más pequeños. Aunque Ricardo no lo quiera, Eliam lo está viendo. Y parece que no lo está viendo. Y todo está captando. Rebeca, André, Lucía, están viendo. ¿Mande? Sí, lo dije. Todo están viendo. Estamos siendo ejemplo de nuestros hijos. ¿Estamos cumpliendo el diseño de Dios? Es una pregunta que nos surge. ¿Estamos siendo como Dios? ¿Estamos siendo buenos representantes de Dios aquí en la tierra? Porque esa es nuestra función como padres, ser representantes de Dios en la tierra. Entonces, podemos repetir nuevamente nuestro propósito, Malaquías, tener hijos que vivan para Dios. Ese es nuestro propósito central. El mundo quiere otra cosa y está haciendo lo imposible para que hagan lo contrario.
¿En dónde? A través de todos los medios con los que ahora disponen nuestros hijos. Disponen, algunos ya ni los usan, pero voy a decir algunos. Televisión, radio ya no se usan, ya sé. La red, a través de la red, a través de 1000 estrategias que está usando, a través de la educación, que uno se preguntaría, ¿realmente es educación lo que se les está entregando? Una vez me dijo un compañero de trabajo en la clínica 7, no, lo que se les está entregando a los niños es instrucción. La educación es en la casa. En las instituciones, él trabaja en la sección 50. Si la conocen, ¿verdad? Lo que hacen ellos es dar instrucción, dar conocimiento. La educación le toca a los papás. Un incrédulo me dijo eso. Dices tú, hasta los no creyentes saben. La escuela da instrucción. Y luego, con tal de que no se queden, pásalo. Luego les platico algo que ha sucedido en relación con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mandato de Dios para nosotros? Fructíferos, muchos hijos, ¿de eso se trata? Solamente muchos hijos, 10, 14, para llenar la tierra. ¿Es importante esto? ¿O es importante hijos que vivan para Dios? ¿Cantidad, calidad o las dos? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Génesis 1 y 2, quienes se lo saben de memoria, ¿no? Es una pregunta. El diseño de Dios fue antes del pecado. El diseño de Dios para el matrimonio fue antes del pecado. Dios creó a Eva antes del pecado, antes de la caída. ¿Para qué la creó? Ahí es donde empieza nuestro problema. Ahí es donde nosotros los seres humanos empezó. ¿Para qué fue creada Eva? ¿Para corregir la soledad de Adán? ¿No es bueno que el hombre esté solo? Sí, pero no es lo único. Sí, pero no solamente para eso, para hacer ayuda idónea. Ahí tenemos que ubicarnos. Hombre y mujer tienen semejanza en relación con Dios, pero tienen roles diferentes. El hombre fue creado primero, el hombre fue creado para ser guía, para ser ejemplo. Entonces tenemos que ubicarnos en esto, para trabajar, para laborar. Y después Eva, como ayuda, un diferente rol, aunque tenían características iguales. Nuestra cultura actualmente dice, somos iguales. Eso es lo que nos dice la cultura. Hombre y mujer son iguales. ¿Estamos con el diseño de Dios? El diseño de Dios no es que hombres y mujeres sean iguales. ¿Eres igual? Sin respuesta, ¿eres igual que tu esposa? No, no puedes tener hijos. No aguantas tanto dolor. Ella piensa diferente que tú. Somos completamente diferentes. El mundo está diciendo, somos iguales. Nosotros entonces tenemos que atender al diseño de Dios. ¿Qué estamos haciendo en relación con el diseño de Dios? El hombre, desde el principio, tenía que guiar, tenía que sustentar, tenía que proteger. ¿Estamos haciendo esto?
Nosotros tenemos que atender a esto, los que los que hemos tenido la oportunidad de ser padres, tenemos que ubicarnos. ¿Cuál es nuestra función? Guiar, proteger, proveer. ¿Para quiénes? Para quienes están bajo nuestro cuidado. Eso nos queda muy claro aquí. Pero quisiera preguntar, ¿existen esposos pasivos? Eso los hombres no debemos responder. Eso debería responderlo la mujer. ¿Existen esposos pasivos? Y también tendría que hacer yo una segunda pregunta. ¿Existen hombres pasivos? O perdón, me incluyo, ¿verdad? ¿Existimos esposos pasivos? ¿Existimos hombres pasivos? Yo tengo que responder por mí. Yo no entendía esto o no quería entenderlo. No quería entenderlo acerca de estos asuntos. Lo que estamos viendo, Génesis 1 y Malaquías 2, habla de dos cosas básicamente. Solo dos cosas, matrimonio y crianza. Eso es todo lo que habla. Yo estaba ocupadísimo en mi trabajo y aquí está. Esto es lo que me toca hacer. No me toca más nada. ¿Es ese el diseño de Dios? ¿Es ese la guía que yo tengo que dar en el matrimonio? En una ocasión tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia para la familia. También hemos tenido la oportunidad de estar en retiros para matrimonios, y gracias a Dios por lo que en las clases separadas tuve oportunidad de que Dios me dijera: yo había renunciado a mi responsabilidad y se lo había cedido a mi esposa. Encárgate tú. Yo había renunciado a eso. Le había faltado al diseño de Dios. Había cometido un pecado delante de Dios. Ahora, vamos con las damas. Las damas son muy importantes. Fueron creadas para ayudar a Adán. Son hechas a imagen de Dios. Tienen cualidades, pero tienen un rol diferente. Su función era la misma que Adán: generar hijos piadosos. Nos llega hasta este momento. Y ahora sí, hay que hablar con sinceridad hacia las damas. ¿Qué hacen cuando su esposo renuncia a la responsabilidad de ser el guía, el ejemplo, el que dirige, el que protege? ¿Qué hacen? Podemos entender que hay frustración. No es posible que yo tenga que hacer todo. ¿Por qué? Porque mi esposo no está tomando el rol que le corresponde. Él tendría que estar haciendo esto. ¿Alguna vez estoy con las damas, alguna vez han pensado qué siente el varón cuando se le recalcan sus errores? Yo sé que no se hace, ¿verdad? Ya se fueron todos. No quedó ningún varón. No, a los que les quería decir, los valientes aquí están. Tenemos que acordarnos de esto los hombres. Así son nuestras esposas. Pero es parte de la función que Dios les ha dado. Ellas, como nuestra ayuda, nos están exhortando, nos están corrigiendo, porque quieren que nosotros cambiemos. Pero nosotros lo tomamos a mal. Nosotros decimos: es que no me respetas, es que no te sometes. Les digo que los que quería decirles se fueron. No te sometes. Entonces, realmente
está cumpliendo su función la mujer, pero nosotros soltamos mejor, soltamos el barco. Pues tú puedes, pues hazlo tú. Al cabo, pues, ¿yo para qué? Tenemos que tener cuidado entre unos y otros. Lo que está haciendo la dama es correcto, pero cómo lo está haciendo también eso es una parte importante. El qué hacer y cómo lo voy a hacer es una parte importante. ¿Qué está sucediendo? Cuando nosotros hacemos mal las cosas, estamos desgastando la poca dirección masculina que existe. Entonces, no desgastemos la poca dirección masculina que existe. Mejor ayudemos a fortalecer esa dirección masculina minimizada que nosotros estamos demostrando. Ayudemos las damas, ayuden las damas a fortalecer la función del esposo. La mujer no quiere que el matrimonio fracase. Eso tenemos que ubicarnos, porque nosotros estamos desubicados realmente. Pensamos, no, es que no me respeta, no me respeta, no me respeta, no me respeta, no se somete. No quiere que el matrimonio fracase, quiere que el matrimonio salga adelante, quiere que el matrimonio prospere, quiere que el matrimonio tenga éxito, quiere que el matrimonio produzca hijos piadosos. ¿Cómo producir hijos piadosos? Es un proceso, la crianza. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro objetivo, producir hijos piadosos. Antes de la caída, los hijos piadosos iban a nacer en las mejores condiciones. Vamos a decir, podríamos pensar, no sabemos, entraríamos en una suposición. Los hijos piadosos iban a nacer por naturaleza. Vino la caída, ya no hay forma. Entonces se tiene que instruir a los hijos piadosos. Poblar la tierra, sí. Llenar la tierra, sí. Pero con hijos a la imagen y semejanza de Dios, con hijos que glorifiquen a Dios, con hijos que exalten a Dios, con hijos que cumplan los propósitos de Dios. La caída no alteró el diseño ahí está. Nosotros nos hemos conformado a lo que nos da la cultura. La cultura nos dice, así estamos y así hay que seguirle. Hemos cambiado el pacto por un contrato que se termina, se acaba, no me gustó, yo ya me voy. Pero el diseño no ha cambiado. Es un hombre, una mujer, y es hasta que la muerte los separe. Nosotros nos dimos cuenta, nosotros somos tan estudiosos, vino el diluvio, el hombre aumentó su pecado tremendamente, sucedió el diluvio. ¿Qué pasó después? El diseño no cambió. 9:7, Génesis. ¿Quién iba? ¿De alguien de acá, Suriel? Génesis 9:7. Después de la caída, en la abundancia del pecado, el propósito de Dios sigue igual. Exactamente igual. Y en relación con los hijos, ¿habrá cambiado? Nosotros somos muy dados al conocimiento y decimos, Dios no cambia, y su propósito tampoco. Dios es inmutable, decimos, porque nos gustan las palabras elegantes. El propósito no ha cambiado. Dios quiere hijos piadosos. Nuestra responsabilidad, porque los hijos ya no resultan piadosos por naturaleza, nuestra responsabilidad es generar hijos piadosos. Caleb, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿No viene Efesios? ¿O tienes las manos duras? Efesios 2, del 1 al 3.
Después de la caída, cuando nosotros nacemos en esa condición. Nacemos pecadores, nacemos desobedientes, nacemos contrarios a la voluntad de Dios. Romanos 8, 7 al 8. Romanos 8, del 7 al 8. Y no son solamente a los que va dirigida la epístola, somos nosotros también. Romanos 8, del 7 al 8. Uh-huh. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nos damos cuenta entonces, esa es nuestra condición. Nuestra condición es carne, carnalidad, hacer las cosas que son contrarias a Dios, rechazar su autoridad, desobedecer lo que Él quiere. Pero tenemos una buena noticia con nosotros. Esta es tu especialidad, Diego. Romanos 5, desde el 6 y hasta el 21, no lo vas a leer, nos vas a decir qué es lo que dice ahí. Romanos 5, del 6 al 21, hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? En síntesis, Diego, no podemos leer todos los versículos porque son demasiados. ¿Te sabes el 8 de memoria? Dilo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios vio nuestra incapacidad y al ver Dios nuestra incapacidad, decide que Jesucristo puede resolver el problema de lo que era el diseño de Dios, los hijos piadosos. Nosotros tenemos que estar atentos. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Leemos Colosenses, el capítulo 1, nos sorprendemos, decimos, qué increíble es nuestro Dios, qué sorprendente es el Señor Jesucristo, la imagen misma de la sustancia de Dios, el que lo llena todo, el creador, el Salvador. Ese es Jesucristo. Jesucristo, el que representó y sigue representando el gobierno de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que someternos a Dios. Nosotros tenemos que ubicarnos. O me someto a Dios o veo a los hombres, o veo que el que me está dando una instrucción es un hombre. Pero nosotros tenemos que atender, ¿es un hombre realmente o es la palabra de Dios que se está estudiando, leyendo constantemente? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El Señor Jesucristo, Efesios 1, 19 al 23, eso sí te pido, Emanuel, que lo leas. Efesios 1, 19 al 23. Nosotros nos ubicamos y ese es Jesucristo. Hace un instante hablaba yo de esa reunión donde vemos números y levantamos manos y todo eso. Y quisiera preguntar, ¿realmente Jesucristo es la cabeza? ¿O estamos intentando nosotros ser la cabeza? La cabeza tiene que ser Jesucristo. La cabeza, quien mande aquí, tiene que ser Jesucristo. Por encima de cualquiera de nosotros. Que sus deseos sean realmente los que sean exaltados con nuestras vidas. El Señor Jesucristo está sirviendo con fidelidad todavía en este tiempo. Como vino y lo hizo en el tiempo que estuvo entre nosotros, sirviendo y siendo obediente con fidelidad, todavía en este tiempo lo está haciendo. Él es nuestro abogado,
Él es nuestro sumo sacerdote. Él es realmente lo más grande que nosotros tenemos. Y como tenemos eso, nosotros debemos decir, Él está cuidando de lo que hacemos. Pero nos estamos dejando arrastrar por el mundo en muchas áreas de nuestras vidas. Dije ahorita, nuestro hogar, a través de todo lo que llega a nosotros por la vista, por el oído, por cada uno de los sentidos. El mundo nos está gobernando. A través hay 3 instituciones divinas y las recordamos bien. La primera, el matrimonio, muy bien, Bruno. La segunda, mande. El gobierno. 3, la iglesia. En ese orden, tratando de ser cronológicos. Entonces, ¿qué pasa cuando una de esas instituciones, o 2, o 3, no están siguiendo el diseño divino? ¿Podría una iglesia dejar el diseño divino? Alguien me respondió sí, y yo estoy de acuerdo, sí lo puede dejar. Cuando buscamos nuestros intereses, cuando buscamos agradarnos a nosotros mismos, cuando buscamos servirnos a nosotros mismos, cuando buscamos controlar lo que sucede en la iglesia, ahí nosotros abandonamos. Claramente nos damos cuenta de una institución, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, está completamente apoderado de una de las instituciones divinas, del gobierno. Y el gobierno está controlando gran parte de nuestra vida. Nos pone reglamentos desde el de tránsito. Ahora nos va a poner a los jueces. Eso de que vamos a elegir es un decir, perdón por meterme en cosas de política. Nos pone instrucción a modo que le sirva a él. Lo que llamamos la educación, la está poniendo el gobierno. Lo que al gobierno le conviene, no para generar hijos piadosos. Posiblemente va a generar ingenieros, abogados, médicos, personal de enfermería, psicólogos. No sé qué vaya a generar, pero no hijos piadosos. Y el diseño de Dios es hijos piadosos. Y esa es nuestra responsabilidad. No entreguemos lo que nos corresponde a instituciones que no se interesan en Dios. Nosotros tenemos la buena noticia. Tenemos a Cristo Jesús, el Salvador. Nosotros tenemos que entregar esa buena noticia en todas las formas que tenemos. Nosotros decimos, bueno, pero ya hay un equipo que sale y comparte las buenas noticias. No solamente esto, ¿qué hago yo en mi casa para compartir las buenas noticias a mi hijo? ¿Qué hago yo en mi casa para protegerlos de lo que está sucediendo con un gobierno que no busca generar hijos piadosos? La educación. ¿Qué estoy haciendo? Alguna vez a mí me preguntaron, ¿dónde usted estudió? Creo que fue el joven que siempre pregunta todo. ¿Donde usted estudió se le enseña a ser ateo? Y yo dije, sí, en esencia sí. ¿Por qué? Porque no les interesa la piedad, no les interesa Dios. Donde yo estudié, eso es lo que les interesa. Que trabaje, que desquite, pero no les interesa que yo tenga una relación con Dios. Entonces tenemos que estar atentos. El deseo de Dios, hijos piadosos. ¿Estamos listos para eso? Hijos transformados de gloria en gloria. Hijos que avancen, que no se queden estáticos, que entiendan
que esto de la santificación, volteo a ver al maestro porque él tiene que también empaparse de esto, que esto de la santificación es reemplazar lo que el mundo nos colocó a nosotros y cambiar el sentido, ir en el sentido que Dios quiere que nosotros vayamos. Efesios 4:24, ¿quién seguía? Claro, no sé si seguía, pero ella, y luego sigue Surya. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos está haciendo una invitación a que nosotros dejemos las cosas del pasado y vayamos en el sentido nuevo. Dios ha tomado del mundo a ustedes y a mí, pecadores, que no servíamos para nada y posiblemente sigamos sin servir para nada, pero ahora tenemos un objetivo nuevo: agradarle a Dios. Y ese objetivo nuevo es amplio, porque no solamente es estar aquí el domingo de 10 a 12:30, o a 1 si quieren, o a 2, a la hora que quieran. No solamente es eso, que nuestra vida sea una vida piadosa. Si queremos hijos piadosos, tenemos que ser padres piadosos. No podemos generar hijos piadosos si no somos hijos piadosos. El Señor Jesucristo le ha mandado algo a la iglesia. Le ha mandado proclamar el evangelio. Y no es si quieres, si puedes. Id y haced. Id y haced. No es si tienes chance, si tienes oportunidad, en tus ratos libres. Id y haced. Misión o tarea de la iglesia. Y la misión y tarea de los padres, exactamente la misma. Lo puedo primero poner en el ámbito corto. Id y haced discípulos en tu familia. Ve y haz hijos piadosos. No omito lo otro. Ve y haz discípulos hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, a todo ser viviente. La gran comisión está ahí. La tarea de la crianza es una forma de gran comisión, hacer discípulos. Nuestro campo misionero comienza, esa es la palabra clave, comienza en casa. No es el único campo, es donde comienza, continúa en todas las áreas de nuestras vidas, para poder tener, primero, ser piadoso; segundo, tener hijos piadosos; tercero, generar almas piadosas, tocando una puerta, compartiéndole al compañero de trabajo: te entrego esto. Habla del amor de Dios para con tu vida. Menciona que estamos en pecado. Entonces nosotros hemos comprendido, ha sido muy poquitos versículos, gracias a Dios por ello, pero a veces criar hijos, se lo digo a los que tienen los más chiquitos, parece cuestión de supervivencia. Ay, caray, ¿verdad? A eso es lo que parece. Es una tarea dura, pero hay que recordar que no estamos solos. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. En Cristo somos completos. Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué dijimos el jueves? Se acuerda muy bien, porque lo anotó el hermano Armando Palacios. La Biblia, se convierte en palabra de Dios cuando yo estoy convencido de que fue Dios el que habló y sigue hablando a mi vida. Si yo no estoy convencido de esto,
Esto no pasa de ser una colección de libros y cartas. Para la gran mayoría de los que estamos aquí, esta es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los deseos que tienes para con tus hijos? ¿Son deseos fuertes? ¿O son deseos débiles como los que yo tuve? Yo tuve deseos débiles. Que estudie, que avance en la vida, que reciba educación, que se case, que tenga hijos, que tenga éxito, que sea útil a la sociedad. Buenos deseos, pero débiles, temporales, cortos. No todos son importantes esos. ¿Se acuerdan de esto? ¿De qué le sirve al hombre? Parafraseo, ¿verdad? Tener éxito en todo, si va a perder su alma. ¿De qué nos sirve tener éxito en todo si vamos a perder nuestra alma? Nosotros fuimos hechos al principio a imagen y semejanza de Dios. Decidimos ser desobedientes allá. Caímos. Por eso estamos en las condiciones que estamos. Pero vino Jesucristo y nos da una segunda oportunidad. No es una tarea imposible. Nosotros tenemos aquí recursos, nos tenemos unos a otros como familia, tenemos a la iglesia como recurso, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo como recurso, tenemos en relación con el gran ataque que están viviendo nuestros hijos, tenemos una escuela que no inculca el pensamiento del mundo. Aquí hay maestros. No tengo nada contra los maestros, pero sí contra el sistema. La mayoría de mi familia, aquí está Silvia, fueron maestros. Pero ha ido involucionando la educación. Acuérdese, le voy acá con Caro. ¿Se acuerda de José Vasconcelos? Claro que no. ¿Te acuerdas de José Vasconcelos? Claro que no, ¿verdad? Claro que no, nomás que es el nombre de la secundaria, ¿verdad? De ahí para acá, la educación ha ido cayendo. Pero nuestra responsabilidad no. Tengo que producir hijos piadosos. Es mi responsabilidad. Tengo que ser piadoso si quiero un hijo piadoso. Aunque se vean así extrañamente. Es bueno decírselos a esta edad. Su obligación, cuando llegue su momento, los tres, tú porque ya estás más grande, tú ya me entendiste, pero estos tres que son más jóvenes, su obligación es cuando Dios les permita tener hijos, que sean piadosos. Pero antes, ustedes tres tienen que ser piadosos. Explíquenme a alguien que es piadosos. Bueno, le toca a la hermana Lili explicarles a sus hijos y a la hermana Celina explicarle a sus hijos, porque es su responsabilidad, la de ella y la de Jonathan, la de la hermana Lili y toda su familia, explicarle acerca de eso. Pero nosotros podemos apoyar. No estamos aquí nada más para venir el domingo a ver qué sucede, a ver qué medio estudió el de adelante, qué le faltó al de adelante, qué me falta a mí que estoy sentado, por qué me he conformado a ser un esposo pasivo, un hombre pasivo, por qué he sido una dama irrespetuosa, en el caso que se hayan quedado ahí.
En el caso que avanzaron y dijeron, no es falta de respeto, quiero un matrimonio que prospere, a seguirlo haciendo, pero siempre pensando en Dios. Dios tiene propósito para sus familias y nos está dando recursos para que su propósito se cumpla aquí. Hacia el futuro la tarea está muy grande y hoy ya nos dejó ver una parte de esa tarea. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias porque piensas en mí y piensas en cada uno de mis hermanos y piensas en su situación personal y piensas en nuestra vida común. Quisiéramos pensar en las cosas de biblioteca, pero Dios quiere pensar en tu vida. Dios quiere verte y tú quieres verlo a Él. Y en este momento yo te quiero decir, veámonos directamente, yo con Dios, tú con Dios. Yo sé que habías revisado previamente el que Dios desea tener hijos piadosos, pero no habías dado el primer paso. Hoy Dios nos da la oportunidad de volver a retomar el camino que abandonamos. Los varones, las damas, los jóvenes, los intermedios, retomemos el camino que dejamos pendiente. Primero, ser piadosos, ser agradables a Dios, ser santos, ser perfectos, ser como Dios quiere que seamos. Tenemos que retomar ese camino. A quienes Dios nos ha permitido formar una familia, hay que generar hijos piadosos, no solamente sustentarlos financieramente, no solamente permitirles sus estudios, gracias por sus estudios, pero no solamente esto, sino hijos que agraden a Dios. ¿Qué voy a hacer en mi casa para que mis hijos agraden a Dios? ¿Qué voy a hacer en mi casa para que mis hijas agraden a Dios? Yo tengo que tomar una decisión aquí. No entiendo gran parte de lo que quisiera entender, pero una cosa sí he entendido. Tengo que tomar una decisión y la decisión es: voy a cumplir el deseo, el propósito original de Dios para mi familia. No sé los demás, pero tú tienes una familia. Tú vives en una familia. ¿Quién le dice a Dios en este momento? Y te pido que seas valiente en este momento, porque necesitamos ser valientes. ¿Quién dice: yo quiero ser agradable a Dios? Si tú estás diciendo eso, no te quedes sentado. Ya hemos estado igual por mucho tiempo, ya hemos sido pasivos por mucho tiempo. Es tiempo de ser activos, es tiempo de ser agradables para Dios. Entonces ponte de pie y dile: yo quiero serte agradable, Dios, yo quiero esforzarme. Amén, amén, amén. Gracias, Dios, porque hay hombres y mujeres que están tomando la decisión de ser agradables contigo y tomar la responsabilidad. Y Señor, yo también aquí, los jóvenes se ubican solamente en el presente. Vayamos hacia el futuro, pensemos en que necesitamos ser agradables para producir generaciones de hombres y mujeres agradables. No es solo con el adulto, es también contigo. No es solo con los padres, es también contigo, joven. Gracias por este joven que está puesto de pie y que motiva a que, Señor,
necesitamos continuar, necesitamos hacer, necesitamos vivir de una manera realmente que te agrada a ti. Por mucho tiempo nada más he estado haciendo como que hago, en la inercia, en el automatismo, en el llenar un tiempo, en el activismo. Gracias por todos estos hombres y mujeres que han tomado decisión de cambiar sus vidas. Yo también, Señor, tomo esa decisión en este momento, porque mucho tiempo renuncié a mi responsabilidad y hoy reconozco todas mis fallas delante de ti, Señor. Te agradezco porque me des a mí y a todos estos que están aquí esa oportunidad. Gracias, Dios, por toda esta gran cantidad de decisiones de simplemente serte útiles a ti, Señor. Podemos tomar nuestros lugares. Y yo no sé, pero te lo quiero decir antes de retirarnos. ¿Por qué no quieres agradar a Dios? Has decidido quedarte sentado. Me surge este cuestionamiento. El llamado fue a agradar a Dios. ¿Por qué no quieres agradar a Dios? ¿Crees en Dios? ¿Reconoces a Cristo como aquel que pagó por tus pecados? Si es así, yo me pongo a pensar en mi interior y lo digo delante de Dios. ¿Por qué no te quiero agradar, Señor? ¿Por qué me detengo ante el llamado? Pienso que es el llamado del predicador. Pienso que es el llamado de alguien que tiene un micrófono. Estoy perdiendo el tiempo si pienso eso. Cuando nosotros venimos aquí, venimos a escuchar la voz de Dios. Si no has escuchado la voz de Dios, pídele a Dios que te examine, que te ayude en tu vida. Todos necesitamos ayuda, pero a ti en especial te pido que medites en tu corazón. ¿Por qué no deseo agradar a Dios? ¿Porque solo escuché al hombre? ¿Porque no me llenó? ¿Porque no me fue suficiente? ¿Porque necesito más información? De información estamos llenos. Necesitamos decisión. Señor Dios, gracias. Gracias por permitirnos meditar en esta mañana en tu palabra. Gracias por tu diseño para el matrimonio y para la crianza. Y Señor, permítenos meditar a profundidad en tu persona, no quedarnos en la religiosidad en la que hemos caído. Permítenos ir a una relación profunda contigo, a una entrega total y absoluta contigo. Que dejemos nuestro pasado, que olvidemos lo que está atrás y vayamos a lo que está adelante. Gracias, Señor Dios, por todo esto. Y te pedimos que nos ayudes en todo momento a serte obedientes. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.